Hay una cosa que me llama muchísimo la atención del juicio de Lindsay Clancy. La fiscalía quiere que miremos sus búsquedas de Google y pensemos, ahí está la prueba de que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y durante unos minutos te voy a conceder que me parece convincente. Porque claro, se puede tratar a un sociópata. Alucinaciones, psicosis, métodos para medicamentos, efectos secundarios. Tenemos todas estas búsquedas y después tenemos una madre que manda a su marido a comprar comida y medicamentos. Se queda sola con sus 3 hijos y poco después ocurre la tragedia. Si juntas solamente esos pedazos, la historia parece cerrada. Pero hay un pequeño problema. Cuando empiezas a juntar toda la evidencia, la historia deja de ser tan sencilla, porque la fiscalía está intentando demostrar que Lindsay estaba perfectamente consciente, que planeó lo que iba a hacer, que después intentó fabricar una escena para hacer parecer que todo había sido consecuencia de una crisis mental. Para hacerlo, está usando prácticamente cada cosa normal que Lindsay hizo antes de aquel día como evidencia de que estaba cuerda. Y ahí es donde yo te digo, ¿de verdad? ¿En serio vamos a utilizar que una persona hizo cosas normales como prueba de que no podía estar psicótica? Porque entonces tenemos que hablar de qué es realmente una psicosis postparto, de lo que le estaba pasando a Lindsay durante meses. Vamos primero con el argumento más fuerte de la fiscalía, las búsquedas. El 20 de enero de 2023, 4 días antes de la tragedia, el teléfono de Lindsay fue utilizado para buscar "Can you treat a sociopath?". ¿Saben qué? Entiendo perfectamente por qué la fiscalía quiere que el jurado escuche esa búsqueda. Suena terrible. Si yo te digo solamente, una mujer buscó si se puede tratar a un sociópata 4 días antes de a sus hijos, tu cerebro completa automáticamente el resto. Estaba planeándolo, lo investigó, ella sabía lo que era, estaba buscando una manera de justificarlo. Ya bueno, pero ahora hagamos algo que aparentemente resulta revolucionario en un juicio. Pongamos la búsqueda dentro del contexto, porque esa misma investigación digital también mostró búsquedas sobre la psicosis, sobre las alucinaciones, los medicamentos, sus efectos secundarios, sobre suicidio, sobre salud mental. Entonces, ¿qué historia cuenta realmente el teléfono? ¿Una mujer buscando cómo cometer o una mujer obsesionada con entender qué demonios le estaba pasando? Hay una diferencia enorme. Uno de los detalles que más me interesa es que la fiscalía quiere que pensemos, si sabía que era la psicosis, entonces estaba fingiendo. Pero ¿desde cuándo investigar una enfermedad mental demuestra que no la tienes? Si alguien tiene cáncer y busca síntomas de cáncer, ¿eso demuestra que no tiene cáncer? Si alguien tiene ataques de pánico y busca ¿por qué siento que voy a...? ¿Eso demuestra que está fingiendo? No. Una búsqueda solamente nos dice que alguien escribió algo en su buscador. No nos dice por qué. Eso es exactamente lo que el jurado tiene que decidir. Ahora vamos a la parte que personalmente encuentro mucho más interesante. La fiscalía quiere presentar a Lindsay como una mujer que durante meses estuvo perfectamente organizada y funcional. Sí, lo estaba. Pero eso no contradice necesariamente una enfermedad mental grave. De hecho, ese argumento me parece peligrosísimo, porque una persona puede estar enferma y todavía hacer llamadas, cuidar a sus hijos, ir al médico, mandar mensajes, hacer las compras, organizar sus horarios, preparar la comida, hablar con su pareja y aparentar normalidad. La enfermedad mental no convierte automáticamente a alguien en un personaje de película. No necesitas caminar por la casa hablando con una pared para estar gravemente enfermo. Eso es especialmente importante en este caso, porque la defensa no está diciendo simplemente que Lindsay estaba triste, está hablando de una posible combinación de trastorno bipolar, psicosis postparto, privación extrema del sueño, efectos o problemas relacionados con múltiples medicamentos. Y con estos datos el caso comienza a ponerse un poco más incómodo, porque durante el juicio hemos escuchado que Lindsay llegó a recibir una cantidad extraordinaria de tratamiento farmacológico. Los informes presentados en el juicio hablan de 13 medicamentos psiquiátricos y alrededor de 30 prescripciones durante aproximadamente 4 meses. 13, no 1, no 2, 13. Y aquí yo tengo una pregunta. Si una paciente está empeorando, si tiene ansiedad, si no duerme, si empieza a sentirse desconectada de la realidad o tiene pensamientos suicidas, si está diciendo que se siente fuera de sí, ¿en qué momento alguien dice, un momento, quizás tenemos que parar y mirar el cuadro completo? Porque una de las líneas más fuertes de la defensa ha sido precisamente esa. No había un solo médico viendo toda la película. Había diferentes profesionales viendo diferentes capítulos de la historia. Esto se volvió precisamente interesante durante el testimonio de la psiquiatra Jennifer Tuff,
porque la defensa prácticamente la desmontó con una pregunta muy sencilla. ¿Cuánta experiencia tenía realmente tratando pacientes posparto cuando empezó a tratar a Lindsay? Duff había terminado su residencia y llevaba muy poco tiempo ejerciendo de manera independiente, y la defensa también cuestionó sus consultas exclusivamente virtuales y las decisiones relacionadas con medicamentos. Bueno, pero aquí hay que ser justos. Duff declaró que nunca observó psicosis ni trastorno bipolar en Lindsay, y tampoco observó directamente una intención de matar a los niños. Eso ayuda a la fiscalía muchísimo, porque pueden decir, ¿ven? La profesional que la trataba no vio la psicosis. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y si precisamente ese fue el problema? Porque hay algo que se repite una y otra vez en esta historia, y es que Lindsay estaba diciendo que algo no estaba bien. Tenía problemas para dormir y tenía ansiedad, los pensamientos intrusivos, pensamientos suicidas. Había hablado de sentirse desconectada e incluso había tenido contacto con servicios de crisis. Había estado hospitalizada y aún así nadie parecía tener la fotografía completa. Una terapeuta sabía una cosa, un psiquiatra sabía otra, una enfermera sabía otra, Patrick sabía otra, McLean sabía otra y Lindsay estaba en medio de todo eso. Aquí quiero detenerme porque esta parte me parece fundamental. En octubre de 2022, Lindsay escribió algo en su diario que fue leído en el juicio. Dijo que estaba triste y deprimida porque sentía que ya no podía criar a su tercer hijo, Callan, de la misma manera que había criado a los anteriores. Dijo que se sentía menos conectada con él. Y llegó incluso a escribir que sentía a cierta especie de resentimiento hacia sus otros hijos porque interferían con la atención que quería darle al bebé. Ahora, ¿eso suena mal? Sí, claro que sí. Pero también suena como una mujer describiendo una crisis emocional. Algo que me parece importantísimo es que esa nota fue escrita meses antes de los asesinatos. No después, no es una excusa. Meses antes. Eso significa que el deterioro no empezó la tarde del 24 de enero, sino que ya estaba documentándose. Entonces llegamos a la privación del sueño y esto no es un detalle menor. El sueño es fundamental en la estabilidad psiquiátrica. La privación extrema de sueño puede empeorar síntomas psiquiátricos y está relacionada con episodios maníacos y psicóticos. Y Lindsay llevaba tiempo hablando precisamente de eso, de que no podía dormir, de que tenía ansiedad, los pensamientos acelerados, la sensación de desconexión. Aquí es donde yo quiero hacerte una pregunta que probablemente resulte incómoda. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona durmiendo mal antes de que dejemos de llamarlo simplemente cansancio? Porque tener un bebé que duerme mal es agotador. Pero esto no era simplemente estoy cansada porque tengo 3 hijos. Estamos hablando de una mujer que estaba entrando en una crisis psiquiátrica. Esto es donde la historia cambia. Ahora volvamos a la tarde del 24 de enero. La fiscalía dice Lindsay hizo que Patrick saliera. Y sí, eso parece una decisión perfectamente calculada. Le pidió que fuera por comida y medicamentos y Patrick salió, ella se quedó sola y poco después ocurrió todo. Si yo fuera fiscal también usaría eso, porque es una pieza muy poderosa. Pero ahora pensemos, una persona psicótica no necesariamente pierde toda capacidad de organización. Puede hacer cosas con apariencia lógica, puede hablar, recordar, planificar, tomar decisiones. La pregunta no es, ¿podía hacer un plan? La pregunta correcta aquí es, ¿qué estaba ocurriendo en su realidad mental mientras lo hacía? Esa diferencia es gigantesca. Ahora, otro golpe de la fiscalía es el supuesto intento de suicidio. La fiscalía está intentando plantear que Lindsay quizás fingió o manipuló ese intento para construir una historia de que había perdido el control. Y entiendo perfectamente por qué quieren hacerlo, porque si consiguen convencer al jurado de que el suicidio fue una puesta en escena, la teoría de la psicosis pierde muchísimo peso. Pero nuevamente tenemos una pregunta. ¿Qué estamos suponiendo? Que porque las heridas no fueron necesariamente tan profundas como podrían haber sido, entonces el intento tuvo que ser falso. Pero eso no es una ecuación matemática. Una persona puede dudar, puede tener miedo, cambiar de opinión en el último momento, no saber cómo hacerse daño, hacer algo impulsivo, incluso puede arrepentirse, actuar de manera contradictoria. Y una persona psicótica puede tener una conducta todavía más difícil de interpretar. ¿Es posible que la fiscalía tenga razón? Sí. ¿Es la única explicación posible? No. Ahora viene probablemente el argumento más difícil de responder, y es que la fiscalía dice, Lindsay
nunca le dijo a sus médicos que quería a sus hijos. Correcto. Ese es un problema para la defensa. Pero aquí también hay una diferencia entre pensé cosas horribles y planeo a mis hijos el martes. Son dos cosas completamente distintas. Lindsay se había hablado de pensamientos intrusivos, se había expresado ansiedad relacionada con sus hijos, pero no tenemos evidencia pública de que hubiera ido a un médico y hubiera dicho voy a estar a mis 3 hijos. Eso sería muchísimo más incriminatorio, pero no ocurrió. Y esto nos lleva a Patrick, porque Patrick sí sabía que Lindsay estaba mal. Él sabía que ella no dormía, sabía que tenía pensamientos perturbadores, sabía que había tenido problemas psicológicos. Y durante el juicio también salió que él se resistía a la posibilidad de un diagnóstico bipolar. Y aquí quiero ser extremadamente cuidadosa. Esto no convierte a Patrick en culpable, ¿ok? De hecho, puede significar simplemente que él tampoco entendía lo grave que era. Esa posibilidad es mucho más interesante porque quizás el fracaso no fue de una sola persona, quizás fue colectivo. Patrick no entendió la situación, los médicos tampoco lo entendieron, la terapeuta no entendió, la psiquiatra no entendió, el sistema no conectó las piezas y Lindsay se estaba deteriorando delante de todos. Luego llegamos al problema central de la fiscalía. Ellos necesitan demostrar algo mucho más complicado que Lindsay a sus hijos, porque eso prácticamente no está en discusión. La discusión legal es otra. Era criminalmente responsable de sus actos. Sabía lo que estaba haciendo, entendía ella la realidad, podía comprender moral y legalmente la naturaleza de sus actos, podía controlar su conducta, porque la defensa no necesita convencer al jurado de que los niños murieron de otra manera. Necesita convencerlos de que en ese momento Lindsay estaba tan profundamente enferma que no podía ser considerada criminalmente responsable de la misma manera que una persona que deliberadamente decide matar. Eso explica por qué la fiscalía está obsesionada con demostrar la organización, las búsquedas, la comida, los medicamentos, lo del teléfono, el supuesto intento de todo. Porque cada elemento organizado sirve para construir una imagen. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ahora hagamos algo que rara vez se hace en True Crime. Vamos a concederle a la fiscalía sus mejores argumentos. Sí, las búsquedas son inquietantes. Ok, mandar a Patrick fuera de casa parece sospechoso también. Las acciones de Lindsay fueron organizadas en ciertos momentos, sí. Pero eso tampoco destruye automáticamente la hipótesis de psicosis. Porque la psicosis no es una máquina, no es normal, y luego psicosis. De repente la persona deja de entender absolutamente nada. La realidad puede deformarse gradualmente. Los pensamientos pueden volverse extraños, las obsesiones pueden intensificarse, las alucinaciones pueden aparecer, la paranoia puede crecer. La persona puede intentar darle sentido a lo que está experimentando y desde afuera puede seguir pareciendo funcional. Y hay algo más, la psicosis posparto es rarísima, pero precisamente por eso puede ser difícil de reconocer. Las fuentes médicas la describen como una emergencia psiquiátrica caracterizada por síntomas como confusión extrema, delirios, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Y existe una asociación importante con trastorno del espectro bipolar y con la alteración extrema del sueño. Por eso no podemos convertir este caso en una madre estaba deprimida y eso hizo que matara a sus hijos. No, eso sería irresponsable. La depresión posparto y la psicosis posparto no son lo mismo. La mayoría absoluta de las madres con depresión posparto jamás hacen algo parecido. Este caso es precisamente extraordinario porque la defensa está planteando una enfermedad mucho más severa. Y ahora vuelve la pregunta que yo creo que realmente deberíamos tomar en cuenta. ¿Se podía haber evitado? Porque incluso si Lindsay estaba gravemente enferma, eso no significa automáticamente que nadie pudiera hacer nada. Si realmente estaba deteriorándose durante meses, si tenía problemas de sueño, pensamientos, había pasado por hospitalizaciones y estaba tomando múltiples medicamentos, si había diferentes profesionales involucrados y hasta hubo llamadas a servicios de crisis, preocupación por su estado mental, ¿por qué nadie terminó conectando todas estas piezas? ¿Por qué cada profesional parecía tener una parte del rompecabezas? Aquí es donde el caso deja de ser solamente sobre Lindsay y empieza a ser sobre un sistema. La fiscalía quiere que veamos una mujer que planeó todo y la defensa quiere que veamos una mujer que se enfermó. Y probablemente la verdad jurídica va a depender de algo mucho más específico. ¿Qué estaba
pasando dentro de la mente de Lindsay exactamente en esos minutos. No 6 meses antes, no 3 días después, no hoy, sino ese momento. Porque puedes estar enfermo y todavía saber que estás enfermo. Puedes estar deprimido y saber que estás deprimido. Puedes tener pensamientos intrusivos y saber que son pensamientos intrusivos. Pero una psicosis severa puede alterar precisamente esa capacidad de distinguir entre lo que está pasando dentro de la cabeza y lo que está ocurriendo realmente. Si la defensa logra demostrar esto, la historia cambia por completo. Ahora quiero terminar con algo, porque en internet hay dos extremos. Los que dicen que Lindsay es un monstruo y los que dicen que Patrick lo hizo. Yo creo que ambas respuestas son demasiado fáciles. No tenemos evidencia pública que permita afirmar que Patrick hace a esos niños. Y tampoco creo que sea serio decir que las búsquedas demuestran que Lindsay estaba perfectamente consciente. No, las búsquedas demuestran que buscó cosas. El teléfono demuestra que hubo actividad. Los testimonios demuestran que hizo ciertas cosas. Los médicos demuestran que algunos profesionales no detectaron psicosis. Otros testimonios demuestran que su salud mental llevaba meses deteriorándose. Eso es exactamente lo que hace que este juicio sea tan fascinante y tan terrible al mismo tiempo. Porque quizás la pregunta nunca fue quién lo hizo. Quizás la pregunta verdaderamente difícil siempre fue ¿qué estaba pasando en la mente de la persona que lo hizo? Y si la respuesta termina siendo que Lindsay estaba en una psicosis postparto severa, entonces tenemos que hacernos otra pregunta, una mucho más incómoda. No por qué nadie la detuvo aquella tarde, sino cuántas oportunidades hubo durante meses para darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Porque si hubo señales, las llamadas, los médicos, los medicamentos, las hospitalizaciones, la privación de sueño, los pensamientos, si hubo deterioro, y aún así nadie pudo ver el monstruo que se estaba formando detrás de una mujer que todavía podía sonreír y hablar, llevar a su hijo al pediatra y pedir comida, entonces quizás este caso no sea solamente sobre una tragedia familiar, quizás sea también una historia sobre lo poco que entendemos todavía de las enfermedades mentales maternas graves. Y el lunes, cuando la fiscalía termine de presentar su caso, vamos a ver si la defensa consigue responder la pregunta que lleva 3 semanas haciéndose sobre este juicio. Lo que parecía planificación, ¿era realmente planificación o era el comportamiento organizado de una mente que ya había perdido el contacto con la realidad? Porque esas dos cosas desde fuera parecen exactamente iguales, pero ante un jurado pueden significar dos destinos completamente distintos. ¿Tú qué opinas sobre este caso?